Bueno, la corrupción es un proceso que funciona más bien en sentido inverso, es decir, es una evolución negativa de cualquier proceso, persona, ¿no? Es un deterioro, una traición de valores, en fin, es un término amplio también la corrupción del cuerpo, ¿no? Cuando alguien muere, el cuerpo se corrompe, también se utiliza en ese sentido, que en la actualidad, pues en realidad el término se utiliza más en términos de la cuestión moral y ética del comportamiento de las personas, ¿no? Pues como, no sé, como echar a perder algo que ya había estado, que ya se había logrado, como echarlo a perder por algún acto, pues malo. Corromperse es una especie como de autoatentado personal, desde un punto de vista personal, en donde hay, en lugar de haber una especie de progreso, lo que hay es un retroceso. Entonces, ese acto de corromper, digamos, atenta directamente contra las normas morales de cada individuo, y lo que se busca es una especie como de desarrollo personal, pero con digamos, sin seguir a cabo las reglas morales y atentando directamente contra los estatutos legales o a lo mejor éticos que se establecen en una sociedad. Corromperse es desviarse del camino, es buscar algo y en la búsqueda olvidarte lo que buscabas. Creo que fundamentalmente esa es la corrupción. Ok, el acto de corromperse para mí involucra el hecho de meter intereses personales al momento de tomar decisiones más allá del interés o del objetivo primordial. Es decir, si yo veo por el bien de la sociedad, no puedo meter intereses personales en ello. El momento en el que me corrompo o en el que decido tomar decisiones más personales, en ese momento es en el que voy a afectar a las demás personas. Y bueno, viene arraigado al egoísmo y al interés personal. Bueno, aunque a estas alturas parece que se difumina la frontera entre lo que es éticamente correcto o lo que es corrupto, tiene que ver con el no actuar de acuerdo con las reglas que están preestablecidas, ya sea omitiéndolas o incluso omitiéndolas por ignorancia, quiero decir, lo cual no exime tampoco, o violentarlas de manera directa. Corromper probablemente rompe esa evolución, hace que no sea posible que continúe un desarrollo, sino más bien una destrucción, más que un crecimiento, ¿no? Un crecimiento en varios sentidos, en varios terrenos, ¿verdad? Entonces es como la hierba que está podrida, pues no va a crecer. Pues yo creo que el corromper tiene que ver con una idea de no saber quién eres, de no tener claro qué es lo que quieres y que te confundes o que puedes tomar acciones que necesariamente no piensas o que no concientizas que pueden ser contraproducentes para alguien más o le pueden hacer daño. Como ejemplo, la corrupción en el país. Siento que es como muy natural que siempre queremos algo más, como estamos buscando siempre tener más. Entonces, igual como que somos buscamos lo fácil siempre. Bueno, sí siento que es como nuestra naturaleza buscar salidas fáciles y siempre por nuestro bienestar.
y entonces llegamos a hacer como cosas corruptas. Desde un punto de vista sociológico, yo creo que el ser humano es fácil de corromperse por naturaleza. A lo mejor, hablando de nueva cuenta de la moral y la ética, es hasta cierto punto sencillamente es sencillo corromperse como humano debido a las circunstancias sociales a las que estamos acostumbrados. A lo mejor a la parte cultural de un ser humano, la sociedad, el contexto, yo creo que es muy fácil que una persona se pueda corromper. Y desde esa perspectiva de corrupción, yo creo que sí es específica del ser humano. Creo que la posibilidad de corromperse está presente todo el tiempo, porque hay muchos distractores externos. Yo creo que una de las formas de corromperse más fácilmente es cuando buscamos la felicidad y pensamos que la felicidad, por ejemplo, está en el dinero, o cuando pensamos que esa felicidad está en satisfactores externos muy pasajeros. Entonces creo que finalmente la idea de la posibilidad de perder el camino en lo que buscamos cuando es algo más sublime o que nos supone mucho mayor bienestar es un riesgo latente, y creo que hay diferentes medios para observarlo y enfrentarlo tal vez mejor para no perder el camino. Bueno, por un lado considero que en todos los animales existen ciertas traiciones o ciertas, inclusive entre las mismas especies, hay formas de salirse del grupo para entrar a otro o por bienes propios, ¿no? O por poner un ejemplo, para la misma supervivencia, si uno necesita corromperse de alguna forma y entrar a otros lados que no son el bien de la sociedad, pero son el bien mismo, solo para asegurar que uno va a sobrevivir en cierto medio. Entonces, en ese sentido sí creo que sean algo de la naturaleza y no tanto del humano. Sin embargo, también tenemos ejemplos en el que los animales mismos nos demuestran cómo hay que ver por el bien común, ¿no? Cómo no hay que ver por el bien personal. Y en el que inclusive ellos están dispuestos a dar sus propias vidas a cambio de mantener a la sociedad, de mantener a la especie viva. Eso creo que, por lo menos hoy en día, hay muy pocas personas que pueden presumir de hacerlo. Vamos, en tanto que los mecanismos de control, las leyes, en este caso, están hechas para que haya una convivencia armónica, los únicos que hemos sido capaces de corromperlas o de hacer actos que atentan contra lo que dictan las mismas, somos los seres humanos. Yo creo que es una cosa de poder. No creo que sea algo netamente humano. Yo creo que es algo del poder, algo inherente al poder. Pienso que sí, el poder corrompe, y sí pienso que el poder cambia a la gente. Aunque es como no recuerdo quién lo dijo, pero es como este dicho que la gente corrupta llega al poder siendo corrupta. Yo creo que no es así. Yo creo que el poder sí trastorna al ser humano, no sé, más algo completamente natural. Una costumbre es un hábito de vida, un comportamiento que se hace reiterativo, común, y que por lo general funciona más allá de la reflexión, se hace de manera casi automatizada, ¿no? También pues tiene que ver con las tradiciones y con todas estas cosas, que también tiene esa misma como carga de conducta reiterativa, repetitiva, conserva cosas, y esa es su virtud, pero que también puede tener la parte como negativa de que es poco reflexiva la conducta, ¿no? Una costumbre son unas repeticiones, una serie de repeticiones que se tienen tanto de manera social como de manera individual, a las que estamos, valga la redundancia, acostumbrados, y hasta cierto punto a lo mejor puede ser una rutina, algo que se repite y a lo que estamos habituados. Para mí es una costumbre. Sí, bueno, el contraste, digamos, entre
entre la costumbre y el aprender, porque la costumbre finalmente son usos regulares, formas regulares, a lo mejor repeticiones. Y entonces hay muchos usos y costumbres que son repeticiones negativas, ¿no? Y socialmente creo que eso es importante detectarlo. Hay cosas que cambiar y en esa medida el tránsito, la transformación, el desarrollo, ¿no? Tendría que estar mirando esos usos y costumbres que se repiten, pero que no se traducen necesariamente en un bien. Una costumbre yo la defino como un hábito, como una actividad que se repite constantemente. Las costumbres no son únicamente personales o de la vida, sino inclusive como la convivencia misma incluye ciertas costumbres, ¿no? Para mí la costumbre es parte de la vida porque significa que estás adaptado a un medio y no hay constantes cambios. Hay algo que te mantiene arraigado a cierta tradición o a cierta sociedad o a cierto estilo de vida, que es lo que hacen las costumbres, básicamente. Una costumbre también tiene que ver un poco con, hablando en un contexto que nos es propio, tiene que ver con el hecho de la repetición a través del tiempo de algunas acciones o de de acciones que se repiten por razones muy diversas. Podemos tener la costumbre de tomar café por las mañanas, pero también tenemos costumbres que vienen de hace mucho tiempo, como podríamos decir las festividades cívicas, otro tipo de fiestas que tienen que ver con religión. Digamos que las costumbres tienen que ver con los actos que repetimos de manera consciente, porque nos parece que debemos hacerlo, o nos provocan placer, o hemos sido de alguna manera educados para hacer estas repeticiones. Pues sería el rechazo a cierto hábito, a cierta costumbre, a ciertas acciones, un rechazo legalmente estructurado, ¿no? Unos límites, ¿no? Porque para eso es la ley, para poner límites y para que las personas no sobrepasen esos límites que pueden dañar a otras personas, ¿no? Pues, ¿quién va a sancionar? ¿Es cuate de quién? ¿Es un organigrama mundial? ¿Es la ONU? Incluso la ONU tienen reportes de violaciones con los cascos azules. O sea, la corrupción tiene que ver con el poder. En cualquier instancia que haya poder va a haber corrupción. A menos que tu cultura, o sea, que desde tu casa, desde tus ancestros, desde tu concepción del mundo, eso no exista. Desde tú como nacionalmente hablando te puedas integrar a la sociedad bien. Bueno, yo creo que en el término mismo hay implícito un juicio de valor y una búsqueda de compensación por un acto de corrupción, aunque creo que realmente la mejor forma de evitar eso o cualquier otra conducta antisocial tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social y con la cohesión social, más que con la sanción. La sanción puede resolver un problema inmediato, pero la verdadera solución a los problemas, sobre todo cuando son extensivos y comunes a un grupo
importante, social, tiene que ver más bien con la cohesión social y con los valores éticos y morales internalizados en los individuos, ¿no? Pues como un castigo, pues una represalia para personas que no siguen las leyes debidas en una sociedad que ya las tiene estipuladas. Una sanción es básicamente una especie de represalia hacia algún acto que no está dentro de los estatutos legales o dentro de los estatutos de una estructura social. Y una sanción social sería básicamente eso, o sea, algo que no estuvo bien hecho o que infringe las leyes, ya sean establecidas morales o éticas. Hay una especie de, digamos, no quiero repetir sanción, pero esta como represión y como acto en contra de lo que no está de acuerdo dentro de una sociedad. Bueno, yo creo que finalmente las sanciones o los límites hacia nuestras acciones o a nuestras formas de conducirnos, como en el ámbito de la conducta, creo que tienen que ver con finalmente estos castigos que no solamente están a nivel normativo, jurídico, que sería a lo mejor un orden mucho más institucionalizado de la norma, sino de la sanción que nos autoimponemos, o sea, que tiene que ser en el ámbito finalmente de lo que nos restringe ética y moralmente. O sea, la sanción social tiene que ver con esta forma que adquiere la regulación de nuestra conducta para poder vivir en ella, para poder convivir con los demás. Bueno, depende obviamente del tamaño de la acción que haya tomado la persona. Si es una acción, por ejemplo, los violadores. Para mí los violadores yo siento que deberían de tener una sanción. Para mí algo justo sería algo que tuviera que ver directamente con la forma en la que ellos afectan. El otro día estaba leyendo que ya se les va a hacer no me acuerdo de la palabra, pero es como una operación quirúrgica en la que van a imposibilitarlos de tener erecciones. Para mí eso es una acción justa, porque estás evitando que lo vuelvan a repetir o que lo vuelvan a hacer con otras víctimas y al mismo tiempo les estás dando una lección, o sea, un aprendizaje de lo que hicieron, de que lo que hicieron está mal. Bueno, de hecho, un acto de corrupción, desgraciadamente, a ojos de la sociedad puede no parecer tan grave, pero tendría que suceder que en un momento dado tomáramos conciencia respecto de el impacto que un acto de corrupción puede tener dentro de la misma sociedad. Es decir, quizá estemos acostumbrados a ver actos de corrupción, pero mientras no nos afecten, hacer nada, cuando debiéramos tener en principio y por principios la responsabilidad de denunciar en un aspecto formal, es decir, ante quien deba hacerse, más allá de reprobar o repudiar el acto de manera incluso pública o personal, la responsabilidad viene a concretarse y viene a demostrarse cuando se sabe del acto que es indebido y se denuncia en la instancia que tenga que hacerse. La costumbre es el hábito, algo que repites y que continuamente, a diario, ¿no? Que por lo tanto te llega a ser muy familiar, muy normal, muy muy continua, ¿no? Bueno, la ética me parece que tiene más que ver con una serie de comportamientos sancionados
socialmente como correctos, y que puede o no ser una ley, porque la sanción social tiene que ver con la ideología, con la manera de ver las cosas, con la cosmovisión de un grupo social. Y la moral yo la vinculo más con el comportamiento que está relacionado con los valores internalizados del individuo, que por supuesto tienen un componente de origen social, pero que finalmente son el resultado de una reflexión del individuo y una jerarquización de valores, ¿no? Y el actuar o vivir moralmente tiene que ver más con el apego a ese conjunto de valores internos, ¿no? Pues la ética es como un conjunto de normas que tiene una sociedad como para una convivencia sana y tranquila. Y la moral, pues, lo que tú decides que está bien o mal, en base a tus creencias o lo que te enseña tu familia, con lo que naces, o sea, lo que sientes que está bien o mal. Para mí la ética sería una especie de condición humana a la que cualquier individuo, por el hecho de ser humano y de vivir en sociedad, estamos como sujetos a. Y la moral serían como las normas establecidas, a lo mejor no escritas, pero sí las normas establecidas que precisamente nos hacen como llevar a cabo esa ética con la que nacemos, o la ética que nos inculcan desde que somos muy pequeños, y que vamos desarrollando y vamos cambiando de percepción conforme vamos creciendo y vamos desenvolviéndonos en sociedad. Bueno, sin duda, yo pensaría que la moral está dentro de la ética. O sea, podemos hablar de una ética que tiene casi a nivel de la cultura, ¿no? Una expresión justamente de organización, de límites, de consideraciones, de necesidades hacia nuestro entorno, hacia nosotros mismos, que sería el marco de la ética, y de cómo nos conducimos dentro de ese entorno. Y la moral, pues bueno, creo que está más en el marco de lo individual o de lo agrupado. Entonces, pues evidentemente cuando tenemos moral y ética integrados, pues a lo mejor estaríamos hablando de una sociedad mucho más congruente, pero con frecuencia lo que tenemos es una ética social, ¿no? Cultural, que se contrapone a veces con nuestra posición moral. Y creo que ahí es donde vienen los conflictos y hay una posibilidad de trabajo ahí muy importante. Bueno, la ética está relacionada con los valores personales. Espérame. Sí, los valores personales que uno se va haciendo conforme va creciendo y dependen en gran medida de los modelos que uno tiene en casa y en la escuela. Y la moral es cuando ya es compartida, es decir, cuando ya la sociedad se pone de acuerdo para decir qué está bien y qué está mal. Y por qué lo que está bien va a serle benéfico a todas las personas que viven en dicha sociedad, y porque lo que está mal está determinado como lo que está incorrecto, ¿no? Entonces lo moral es lo social y lo ético es lo personal. Bueno, lo que pasa es que desde mi perspectiva lo que es ético es más bien dictado por las leyes, y un acto moral puede ser dictado por alguna otra instancia a la que si bien podemos estar suscritos, como la religión, no condena de manera explícita, es decir, no existe una sanción más que moral respecto de alguna falta que podamos cometer, a diferencia de un comportamiento ético que tiene que ver con nuestro actuar respecto del entorno en el que estamos inmersos. Qué difícil. Bueno, ética quizá es algo más teórico, ¿no? Más un deber ser, y pues la moral es cómo te conduces, ¿no? Con
conforme a determinados modelos éticos. La ética tiene que ver con este valor universal humano y la moral tiene que ver con este valor cuasi personal, familiar, que te da tu misma educación, tus mismos valores, tus mismos principios. Entonces, la moral puede ser de medio plástico, una liga, pero la ética no. O sea, la ética sí se me hace algo muy firme, algo que bajo mis principios yo no podría romper. Aunque la moral sí se me hace algo un poco más jugable en ese sentido.